de nuevo ahora una sesión dedicada a explicar, presentar el proyecto, que ya es una realidad en progreso, del Sistema de Información Municipal de Vivienda de Sevilla. Una herramienta destinada a asistir, mejorar la toma de decisiones en planificación municipal, y para hablarnos de ella tenemos a María Victoria Segura Raya, arquitecta, jefa de sección de infraestructura de datos espaciales del Ayuntamiento de Sevilla, que es mantenido y explotado por la Gerencia de Urbanismo. También tenemos a Antonio Ibáñez Pierfort y a Mario Estivil Baena, que son cofundadores del Espacio Común y son los corredactores del Plan de Vivienda de Sevilla y editores de infraestructura de datos espaciales, y son quienes generan la información para el Plan de Vivienda. En primer lugar, creo que va a intervenir Antonio. Sí, pues le dejo el lugar, le doy la palabra y adelante. Bueno, buenos días. Vamos a dividir un poco la presentación entre los tres. Está la presentación de Vicky, pero bueno. Vamos a dividir un poco la presentación entre los tres. Yo voy a hacer como una presentación general sobre el origen del proyecto y las líneas generales. Vicky va a contar un poco el soporte, la aplicación sobre la que hemos desarrollado el mismo, que es la infraestructura de datos espaciales del Ayuntamiento. Y Mario profundizará un poco más en los contenidos ya pormenorizados de la herramienta. En primer lugar, lo que tengo que deciros es que el Sistema de Información Municipal de Vivienda de Sevilla es un proyecto que hemos desarrollado desde Espacio Común, una empresa, una sociedad cooperativa a la que Mario y yo aquí estamos representando, por encargo del Ayuntamiento de Sevilla, en este caso por Envisesa, por la empresa de vivienda. La génesis de este proyecto, para que podáis situar un poco en el contexto, fue la elaboración del propio Plan Municipal de Vivienda de Sevilla. Cuando, allá por el año 2017, empezamos a redactar el plan, queríamos, uno de los objetivos que nos planteábamos, y así lo compartíamos también con la dirección de Envisesa, es que el plan tuviera la mayor información posible, o la información suficiente y con calidad necesaria para que el diagnóstico fuera un diagnóstico lo más cercano a la realidad y las decisiones que se pudieran tomar estuvieran fundamentadas en una base pues empírica clara, y que facilitara que al final no transitábamos pues por lugares comunes, por los mantras tan propios que se vienen utilizando o se utilizan habitualmente en el ámbito de la política de vivienda, ¿no? Lo hemos visto incluso aquí en algunas de las jornadas. Es bastante habitual en un ámbito como el de la vivienda, en el que hay muchos intereses diversos, tanto de ciudadanos como de empresas del sector, como de las administraciones, en que cada cual, arrimando el ascua a su sardina, como se suele decir, pues da visiones sesgadas o parciales o interesadas de esa realidad. Lo que queríamos es que el Plan de Vivienda de Sevilla estuviera basado en una información que fuera veraz, cierta, y que definiera un marco en el que las decisiones que se tomaran pudieran ser compartidas, pudieran ser discutidas, pero que el dato fuera un dato que al menos tuviera la calidad suficiente como para que todo el mundo estuviera de acuerdo en eso. Sobre la base de ese trabajo, pues estuvimos acumulando un montón de bases de datos, sistemas de información, tablas, y a partir de la definición de esos contenidos, cuando ya al final generamos el documento del plan con su diagnóstico, cuando el plan se entrega, pues se entrega en formato PDF, una cosa ya plana, con sus tablas y demás, pero claro, habíamos generado una cantidad de información que entonces, por parte de Envisesa, se valoró la opción de que toda esa información que había sido soporte del plan y sobre la cual se habían articulado las decisiones, pudiera constituir por sí misma un sistema de información que sirviera tanto a las administraciones públicas, pero también a la ciudadanía y al resto de agentes implicados. Ayer se planteaba aquí también en esta sala, se decía que lo que no se mide no mejora.
Es decir, si vamos avanzando sin tener en cuenta qué es lo que está pasando, pues podremos ir tomando decisiones, pero no sabemos el alcance de las mismas. Y sobre la base de ese principio es en el que se plantea este proyecto. Toda la información que se genera o que estamos generando, pretendemos que se articule de forma longitudinal, es decir, que la información o los datos que tenemos en un momento puedan ser revisados en un principio y en un final y, por tanto, poder ir contemplando la evolución de esos distintos indicadores. Ya habíamos puesto, o se nos había puesto de manifiesto con algunas cuestiones, pues, por ejemplo, cuando hicimos el diagnóstico de la vivienda vacía, pues que el diagnóstico de la vivienda vacía en el año 2016 fue muy diferente. Los datos que se arrojaban al que se hizo en el año 18, pero también ha sido muy diferente al que se ha hecho ahora. Mientras que en algunos sectores pues se venían repitiendo información sobre la situación de la vivienda vacía en Sevilla, pues veíamos que realmente eso no se correspondía con los datos reales del mercado. O igual también con la vivienda con finalidad turística. Esa idea de mantener un sistema de información que permita tomar esas decisiones es la que nos ha guiado. El sistema, por un lado, tiene los contenidos propios del Plan Municipal de Vivienda, que ahora relacionaré brevemente, y por otro lado también hemos querido ir incorporando todos los estudios o informes específicos que hemos venido realizando, pues tanto de la vulnerabilidad, de vivienda con finalidad turística, o incluso el mapa de la vivienda protegida, que también es una aplicación o una herramienta que hemos elaborado y que en breve se podrá visualizar. Como digo, la estructura del sistema de información parte de la estructura básica del Plan Municipal de Vivienda, es decir, hay 5 grandes bloques o categorías. Por un lado está la información relativa a personas y hogares, agrupadas pues, en el territorio en las distintas escalas y caracterizando de forma económica, social y demás, pues con todos los indicadores que vienen en el plan. Por otro lado, también la información sobre el parque residencial, cuantificando y cualificando también ese parque residencial, estableciendo cuántas viviendas familiares hay, principales, secundarias, cómo se distribuyen, estado de conservación, accesibilidad, implantación de ascensores. Por otro lado, también la información relativa a las situaciones anómalas al uso residencial, que sería como el tercer bloque, donde se incluye toda la información de infravivienda, chabolismo, vivienda turística, vivienda vacía. Un cuarto bloque relativo al régimen de tenencia y mercado inmobiliario, cómo se distribuye los distintos modos de acceso a la vivienda en la ciudad de Sevilla, cuál es el evolutivo de los precios, donde también hemos incorporado el estudio específico que se hizo sobre el índice de precios de alquiler de la ciudad de Sevilla. Y por último, el tema de la titularidad y recursos disponibles, donde bueno, pues se analiza por un lado cómo se distribuye el parque de vivienda en Sevilla en función si las viviendas son de titularidad privada o titularidad pública, y dentro de la titularidad pública las que pertenecen al ayuntamiento, las que pertenecen a la administración autonómica y demás. En todo este proceso hemos intentado pues sincronizar por un lado la información en el tiempo y en el territorio. Disponíamos de un montón de información referida a periodos temporales diferentes y teníamos información con componentes espaciales también de distintos ámbitos territoriales. Pues esa sincronización es la que hemos llevado a cabo en el sistema de información y trabajando de forma, digamos, expresa todo lo que tiene que ver con la componente espacial o con la componente territorial. La información disponible o que hemos utilizado en algunos casos estaba a nivel de parcela catastral, en otros casos a nivel de sección censal, a nivel de barrio, a nivel de distrito. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho una unificación de toda esa información partiendo de lo que consideramos que la cédula o las células administrativas básicas para construir ese puzzle, digamos, de registros administrativos llevados al territorio, que es la sección censal. Hemos agrupado toda la información en esas secciones censales, que a su vez nos ha permitido distribuirla en los barrios de la ciudad de Sevilla y también en los distritos y en el municipio. Con lo cual hemos generado información
a todas esas escalas. Estamos hablando de un total aproximadamente de 20.000 datos, que son los que se han utilizado en el sistema de información. Entendemos que este sistema de información tiene relevancia por muy distintos motivos. Me gustaría señalar algunos. En primer lugar, como ya he dicho al principio de la intervención, para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones estratégicas en política de vivienda que esté basada en datos objetivos, en una realidad empírica y no en apriorismo, lugares comunes, como insisto, suele ser tan habitual. En segundo lugar, también por una cuestión de gobernanza o transparencia. Es decir, la Administración genera o tiene acceso a un montón de información y los ciudadanos también tienen derecho a conocer o tener acceso a todos esos datos que se generan también muchas veces por su propia actividad. Esa posibilidad de compartir el dato con la ciudadanía, esa posibilidad de compartir el dato con los agentes económicos, sociales y demás, es un cauce necesario y que además nos va a propiciar también un modelo de participación en el que, insisto, podamos exponer puntos de vista diferentes, podamos confrontar distintas visiones de esa realidad, pero siempre partiendo de la existencia de una información veraz sobre la cual podamos entender el mismo lenguaje y de alguna forma podamos confluir en el debate y partir de esa información inicial. Y para eso, y le doy con esto último entrada a Vicky, para eso entendíamos que uno de los elementos clave era que esa información pudiéramos tenerla en un contenedor, en este caso en un contenedor cartográfico, en un mapa, y que además fuera un soporte público, en este caso del Ayuntamiento. Por tanto, el Ayuntamiento de Sevilla, ahora lo va a explicar ella, dispone de esa infraestructura de datos espaciales y, por nuestra parte, en colaboración con la Gerencia de Urbanismo, pues hemos implementado este proyecto en ese marco, en esa infraestructura de datos espaciales que ahora mi compañera explicará. Voy a sacar la otra presentación. Vaya, si me deja, aquí. Bueno, hoy me ha tocado a mí venir a contar qué es la IDE y tenía un dilema inicial. No sabía, como me dedico a esto, tendía a dar por hecho que todo el mundo sabe que es una IDE y podía empezar a hablar digamos, no quiero decir a un nivel más experto, no quiero decir que los oyentes no lo seáis o no podáis serlo, pero sí que es cierto que en la trayectoria que tengo, llevo desde el 2011 integrando este equipo y desde 2020 desde el año 2000 dedicándome a los sistemas de información geográfica. Mis compañeros de trabajo, yo trabajo en Gerencia de Urbanismo, las competencias de la IDE municipal están en Gerencia de Urbanismo, aunque saben que trabajo en IDE, lo saben como nombre, pero en general la mayoría no sabe qué es una IDE, para qué sirve y qué producimos, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea repetirme y aunque sea ir muy a las bases, lo voy a contar porque al menos doy mi visión, mi mirada, ¿no? Mi visión de qué es una IDE, ¿no? También quería no traer imágenes y contarlo un poco más coloquial, pero la verdad es que las imágenes ayudan. Entonces, bueno, hay algunas palabras clave y poco más. La IDE es una infraestructura Smart City. Estamos hartos de oír Smart City, pero muchos de nosotros tampoco podemos definir bien qué es la Smart City y en qué consiste. Pero bueno, por ir relacionando conceptos lo dejo ahí. Somos una oficina TIC involucrada en la producción de datos espaciales y servicios interoperables. Esa sería más o menos la definición de una
IDE en general, pero la IDE puede estar erradicada, bueno, de hecho está en muchas administraciones, lo vemos en la siguiente imagen, ¿vale?, que he traído, pero nuestro cometido como gerencia de urbanismo, nuestra actividad se centra en la producción de cartografía, que se viene haciendo desde hace pues, casi 40 años, al principio con lápiz y con Rotring, después una gran revolución cuando se incorporan las técnicas de diseño asistido por ordenador, de CAD, pero hay una nueva revolución cuando constituimos una IDE, y es que a partir de los productos cartográficos de CAD producimos servicios interoperables, ¿vale? El segundo cometido gordo, que es un poco más al que yo me dedico, es gestionar el sistema de información geográfica, en este caso radicado en la gerencia de urbanismo y donde nuestras atribuciones principales es la información urbanística, ¿no? Y por último, el que nos trae aquí, y el que yo creo que yo no quiero hablar demasiado de mi libro, sino del suyo, porque el trabajo que hace Espacio Común para Envisesa ejemplifica a la perfección el funcionamiento de una IDE, que no solamente integra a las administraciones, bueno, aquí somos una administración, Ayuntamiento de Sevilla, aunque distintas empresas, organismos autónomos, etcétera, ¿no? Pero hay muchos más agentes, que son los privados que trabajan para la administración, los ciudadanos que consumen recursos o sobre los que recae el trabajo público que desarrollamos, ¿no? Entonces, esta imagen, que es fea, no es bella, pero creo que ejemplifica muy bien la directiva INSPIRE en 2007, europea, obliga a todos los Estados miembros y a las administraciones, llega hasta el nivel regional, el nivel autonómico, obliga a publicar los datos espaciales sobre los que tienen competencia y a publicarlos de forma gratuita. ¿Por qué gratuita? Porque los hemos producido ya con el dinero de los ciudadanos, con el dinero público, y no es justo cobrar 2 veces por obtener ese servicio. Lo fabricamos, lo producimos, lo mantenemos y una vez que está disponible lo ponemos de forma gratuita a disposición de todos. Esa ley, que es de 2007, esa directiva, tiene la transposición al ordenamiento jurídico español en 2010 con la ley LISIGE, de Infraestructura y Sistemas de Información Geográfica Español. En la línea naranja, ve que estamos en una conexión vertical, digamos, hasta llegar a la autonomía, la IDE de Andalucía, y a partir de ahí, que está regulada por esa normativa europea y nacional, deja en manos de la Administración autonómica regular las IDEs locales. Esa regulación no se ha producido todavía, pero hay muchas IDEs locales, Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, que han tomado la iniciativa cogiendo como modelo los existentes de las administraciones autonómicas nacionales o incluso internacionales, ¿no? Ahí estamos nosotros, en este nivel, a ver si aquí, bueno, no funciona bien. Sí, pasa que esto está muy lejos. Bueno, en el nivel del ayuntamiento, y debajo hay otro nivel que no es otro nivel debajo, sino es la ampliación del último punto naranja del Ayuntamiento de Sevilla, con la colaboración transversal de todas las áreas municipales en los que estamos incluyendo al ciudadano. Entonces muchos me preguntan, pero bueno, ¿qué ciudadano friki se baja una capa de estas y la utiliza para qué? Pues algún desarrollador, alguien que vaya a hacer una app y poco más. Sí, no, realmente el ciudadano se ve beneficiado cuando las administraciones que utilizan estos recursos hacen información de calidad, productos de calidad que repercuten al final en el servicio que estamos dando al ciudadano. O sea que al final... aquí tenía que... Ay, perdón. Hacemos datos abiertos, publicamos datos abiertos antes de que se llamaran de esta manera. Ahora hablamos mucho de datos abiertos, de Open Data, nosotros le hemos llamado Centro de Datos Urbanos de Sevilla, pero lo hacíamos hace mucho tiempo, porque la iniciativa de la IDE es ya del 2007-2008, prácticamente coincide con la normativa INSPIRE y se anticipa incluso a la regulación nacional, que era de 2010, como os decía. Es la primera infraestructura del ayuntamiento que aloja en la nube servicios básicos y datos básicos y servicios, ¿vale? Realiza una integración tecnológica completa del GIE, que es nuestro gestor integrado de expedientes, en la IDE. Otra cosa es que lo hagamos del todo bien o esté todo lo que queremos, pero la integración está prevista y el trabajo se puede incorporar. Aporta un visor espacial de expedientes en el GIE.
Publica y mantiene, he puesto mantiene entre paréntesis queriendo, ¿vale? El callejero municipal. Las competencias del callejero municipal son del Servicio de Estadística, pero si no hay recursos para mantenerlo, pues digamos que lo hemos mantenido mucho tiempo. Ahora mismo no se mantiene del todo y claro, la cosa está en ver, el principio fundamental de las IDES es determinar qué administración tiene la competencia. Antonio estaba hablando de buscar información, de buscar datos para poderlos meter y para poder alimentar el SIG, ¿no? Y para poder hacer un estudio con calidad que culmine en la redacción de un plan inteligente, de un plan sustentado en datos de calidad. ¿Cómo sabemos dónde buscar los datos de calidad? Claramente las competencias de una IDE, o sea, los principios de las IDE rigen que quien tiene las competencias es quien tiene que producir el dato y mantenerlo. Yo me meto, no sé, es como ponerte a buscar cualquier cosa, cualquier dato en Internet. Tienes claro, cuando te metes en Google, en qué página más o menos tienes que entrar para obtener información de calidad, porque hay demasiadas páginas, demasiados recursos, pero el de calidad es el que tiene las competencias, ¿no? Entonces, en este caso publicamos también el inventario de imágenes de vuelos históricos de Sevilla, ¿vale? Publicamos un nuevo servicio avanzado de información urbanística. Es la primera oficina de gerencia que ha publicado recursos para smartphone y para tablets, ¿no? Utilizamos para trabajo de campo o para el ciudadano también utilizar en el... Promovió la puesta en marcha de la plataforma Cuenta Conmigo, que fue precursora de la plataforma de participación ciudadana del Ayuntamiento. Desde su inicio es un componente esencial de la administración electrónica, comprometida con los datos, con la información y, en el fondo, con el conocimiento de la ciudad, que es, digamos, el ámbito en el que estamos, el municipio de Sevilla, y comprometida con el desarrollo tecnológico, la investigación y la innovación y la investigación. Un apartado importante, bueno, independientemente, tiendo a ser negativa y exigente y a ver los déficits que tenemos. No sé cómo voy de tiempo, tengo 10 minutos. Muy bien. A ser exigente y a ver los déficits de información y de datos que tenemos y no tanto a ver las virtudes, ¿no? Tenemos claro desde el principio, bueno, la plataforma IDE Sevilla realmente... Nuestro fuerte es el sistema de información geográfica, pero ya poseemos una infraestructura capaz de integrar a todas las áreas municipales y capaz de alojar esos datos de calidad, digamos, referente para su búsqueda, ¿no? Como decía, ¿cómo sabemos dónde buscar un dato? Supuestamente en la infraestructura de datos espaciales deben estar los datos de calidad de las distintas áreas municipales, ¿no? Entonces, cuando Espacio Común llama a nuestra puerta y nos pregunta, pues le tengo que decir lo que tenemos y todo lo que no tenemos. Entonces, ellos contarán mejor todo lo que han encontrado, todo lo que no han encontrado y lo que han tenido que elaborar y producir, porque son déficit en la administración en general, ¿no? Digamos que tenemos la fuente de datos, que es lo importante, pero tenemos que ser capaces de transformarla para que tenga estos formatos y constituyan servicios interoperables y de verdad engorden la infraestructura de datos espaciales. Entonces, han hecho un esfuerzo enorme con la información que había disponible y con la información que ellos han elaborado, pero ahora han alojado el plan de la vivienda en la plataforma, que tiene también la capacidad de ser una plataforma de participación ciudadana y de ser el lugar, digamos, tiene vocación para su difusión y para su publicación, incluso para su mantenimiento temporal, ¿no? Aquí quería sacar a colación también la colaboración con la universidad, con la investigación digamos, como estamos siempre faltos de recursos humanos, sobre todo, no solo económicos, sino humanos, pues tenemos los convenios habituales de las administraciones con la universidad para tener alumnos en práctica de grado de geografía, arquitectura, diversos másteres, especialmente el de ordenación del territorio, que nos ayudan a elaborar datos y a mantener los datos que tenemos de calidad, ¿vale? Entonces es importante poner el foco en la investigación. Y ya está, sin más, yo doy pie a... Tú le das, ¿vale? ¿Te lo desconecto o lo quieres, no? Ahí va, gracias.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Quería, en primer lugar, agradecer a la organización, tanto previa como actual, la atención continua sobre los asistentes y los ponentes. Quería agradecer también a Envisesa que haya contado con nosotros y la confianza que demuestra que deposita en el trabajo que hacemos para ello. Yo me voy a centrar, me han dejado todo en suerte fácil, ¿no? O sea, no hay que justificar ya ni la necesidad, ni la utilidad, la virtualidad de herramientas de este tipo. Se han encargado mis dos acompañantes de definirlo, yo creo que perfectamente, con una eficiencia que hace pedagogía del trabajo que hacemos. No voy a abundar en esa utilidad. La plataforma que hemos montado tiene que ver, como se ha comentado, con la traducción a un soporte digital que permita compartirlo con usuarios afines o agentes externos, pero con interés en los datos que se comparten del plan de vivienda. Y en ese sentido hemos estructurado la información. Ha sido, como comenta Vicky, es una tarea ardua. Ahí hablaba Guillermo Yoldi de que son esfuerzos del tipo alemán, ¿no? Yo diría que alemán del este, ¿no? Es un trabajo arduo, pero después resulta que es agradecido. Parte de ese esfuerzo se traduce en generar instrumentos que simplifiquen o que sirvan de base para la pedagogía de la información que se comparte y al objeto del que se elabora. El trabajo que se presenta, como digo, traduce los contenidos del Plan Estratégico de Vivienda, el Plan Municipal de Vivienda de Sevilla, que nosotros, que hemos tenido la oportunidad de elaborar más de uno, sintetizamos, tenemos una metodología propia y sintetizamos como en 9 paquetes, ¿no? 9 bloques de información. En primer lugar, el marco normativo al que debe ceñirse, como es lógico y normal. Por otro lado, el marco estratégico, en el que han abundado mis compañeros y no voy a profundizar, solo hacer hincapié en algo que nos va a servir para conducción del resto de la presentación, que tiene que ver cómo el dato tiene 2 esferas distintas de generación, o de lo general a lo particular, particularizando y cualificando el territorio, o se genera a partir de células de inferior información a nivel de parcela catastral o incluso de inmuebles, y la clusterización de esos datos pues va generando cualificaciones a escalas superiores. Nos centraremos en barrios, distritos y término municipal, si bien, como digo, la información está disponible a otras escalas. De la misma manera que en la estrategia de sincronización de la normativa con el territorio que nos ocupa, pues la normativa define como 3 grandes conceptos que nosotros después desarrollamos en los 8 paquetes de información que os comento, que tiene que ver, por un lado, con el análisis de la población residente en la ciudad, que en definitiva su agrupación de hogares es a la que se orienta la estrategia de vivienda, la estructura urbana y el parque residencial que es usado por esa población residente, y los recursos que las distintas administraciones con competencia o con presencia en el territorio ponen a disposición para dar cobertura a ese derecho a la vivienda, que es el que nos ocupa con estas estrategias. Como digo, el documento, la aplicación que se presenta, responde a esos contenidos principales de la estrategia, que si conocéis el plan de vivienda ya lo sabéis, y si no, pues yo os lo relaciono. Los grandes paquetes de información tienen que ver con la población, como digo, la agrupación de esa población en hogares, con la estructura y la caracterización física del parque residencial, con el uso que se hace de ese parque residencial y derivado de ese uso se generan unas situaciones anómalas, que ya profundizaremos después, con la forma en la que se accede a ese parque, el régimen de tenencia al que ese parque se somete, identificando pues las 2 grandes formas de acceso, ¿no? Con el alquiler y sus asimilados y la compra y sus asimilados, y la relación de este acceso a la vivienda con el mercado en el que se inserta y qué recursos consume por parte de las familias para ponerlo en uso. Y, en último lugar, con la titularidad de ese parque, cómo se distribuye la titularidad del parque en el territorio y, a partir de esa cualificación, cómo se genera recursos disponibles por el parque que está infrautilizado o por las titularidades de las administraciones públicas que disponen de inmuebles en la ciudad que ponen a disposición de la ciudadanía. Eso a nivel de diagnóstico, lo hemos llamado diagnóstico porque esta información que estábamos comentando, que se genera a distintas escalas,
tiene una visión global o un acercamiento, digamos, de corte inmediato que tiene que ver con la escala de la información que se utiliza. La escala que se utiliza a nivel de agrupación, a nivel municipal o a nivel de distrito, son datos que soportan una tabla de información y la tabla es un elemento manejable que nos sirve para diagnosticar de forma inmediata o de forma cercana o de forma general esa cualificación a la que nos estamos acercando. Cuando descendemos de escala y nos acercamos a nivel de barrio, pues en Sevilla hay 108 barrios, ¿no? Esa información ya traducida en una tabla empieza a ser algo inconsistente porque de momento ya no es una 4, ¿no? Ya a lo mejor son 3 o 4 folios. Esa información hay que darle otro soporte y ese soporte es un mapa. Entonces, cuando ese diagnóstico de escala general lo desagregamos a nivel de barrio en atributos o indicadores con mayor desagregación o mayor profusión, a ese paquete de información lo hemos llamado indicadores, ¿no? Por un lado tenemos el diagnóstico, por otro lado son los indicadores. El objetivo mío es acompañaros en un desarrollo del trabajo que se ha hecho a través de la página, con los riesgos del directo, obviamente, que ya nos jugará alguna mala pasada, no me acaba de poner duda, para que, por un lado, sea capaz de hacer pedagogía, como hablaba al principio, de qué contenido soporta la aplicación y cómo se usa para facilitar el acercamiento y el consumo de la misma. La parte de indicadores, como digo, cada uno de estos bloques de información se desagregan en otras competencias o capítulos, ¿no? Subcapítulos de estos primeros bloques, de estos primeros 8 bloques, que son un total de 28 conceptos diferenciados, agrupados en estos 8 primeros, que soportan un total de 130 indicadores de cada una de las unidades geográficas con las que se maneja. Por lo tanto, los 20.000 datos aproximados que hablaba Antonio al principio no es más que la matriz de datos que se genera de las 130 prestaciones que se agrupan en estos 8 bloques, traducidas al territorio o resultadas de la aplicación de las 108 delimitaciones administrativas de la ciudad en barrio, junto con los 11 distritos también administrativos de la ciudad, y la agregación de esos datos a nivel municipal. Son 120 unidades por los 130 prestaciones, pues vienen a dar unos 19.200 datos aproximadamente, que se comparten ahora. Si bien en producción hay otros que no hemos tenido capacidad de generar, porque en verdad nos metemos en más charcos de los que tenemos capacidad. Y por otro lado está la componente de actualización de los datos, que efectivamente las distintas producciones estadísticas generan información, cada una a su plazo, a su ritmo y con su propia periodicidad, y es labor nuestra, como comento, el sincronizarla para unificarla en tiempo y forma en el territorio. Por haceros el camino más o menos accesible, de cada uno de estos bloques me voy a centrar en una única prestación y voy a hacer recorrido a las 2 escalas que comento. A nivel de diagnóstico, si nos centramos en el paquete de población y su agrupación en hogares, pues el análisis de población abarca la evolución reciente de la población en la ciudad, cómo esta población se desagrega por sexo, que no por género. Si bien las políticas son de género, las estadísticas se generan a partir de la desagregación de la población por sexo. Cómo estas personas se agrupan en hogares, que en definitiva, como digo, son los que demandan vivienda, la cualificación socioeconómica, sociodemográfica de esta población y de estos hogares, la atención de los servicios sociales municipales en el término municipal, la cualificación de esta población a partir de los datos de renta o la participación de estos hogares o la inscripción en el registro de demandantes. Cada uno de estos atributos del paquete de población y hogares componen el total de esas 30 prestaciones que se desagregan a esta escala de distritos en agregación municipal y agregación de distritos. Si nos centramos en los demandantes, por ejemplo, pues podemos ver de un plumazo, por eso se le llama a esta parte, a la parte del diagnóstico, que el total población demandante en la ciudad de Sevilla accede a unas 29.000 personas que se agregan en 16.000 hogares. Está por ahí el responsable del registro. Realmente son 19.000 inscripciones las que hay. Nos hemos centrado, hemos desagregado, hemos decapado los hogares que, si bien están inscritos en el registro de Sevilla, no son población residente. Y estos hogares representan un 6% de todos los hogares de la ciudad. Esta información a nivel municipal sirve de diagnóstico, como digo, a nivel general, y desagregada a nivel de distrito. Son datos que soportan una tabla y nos permite segregar esa información pues, en los 10 distritos de la ciudad y definir a golpe de ratón que el distrito norte tiene un 10% de hogares inscritos en el registro de demandantes,
mientras que el distrito de Los Remedios, Escindío de Triana, pues no presenta una agrupación de hogares superior al 2% en el registro. Si este diagnóstico lo llevamos al apartado que hemos definido como indicadores, voy a estar saltando de escala para no aburriros. Si lo llevamos al ámbito de indicadores y nos centramos en el paquete de hogares, vemos cómo los mismos capítulos que hemos llamado dentro de esos bloques, que hablaban de la evolución de la población, la distribución de la población por sexo, la evolución, el resto de capítulos o de mapas que en definitiva generamos a esta escala, nos vamos a centrar en el de los hogares inscritos en el registro de demandantes. Aquí se avanza qué contenidos son los que soporta esa aplicación, que tiene que ver con la población de los hogares y el porcentaje de población que representa, y nos permite, a través de ese link, si ella quiere, entrar en el... Estoy tirando de la wifi de mi móvil, así que disculpadme si no va más rápido. Nos permite acceder a una aplicación que es interoperable y abarca tanto la escala de distrito y descendiendo de escala de distrito nos vamos a la escala de término municipal, que nos permite identificar con el pique en la capa los datos que reflejan a la cualificación del término municipal en este concepto del que estamos desagregando, los 29.000 personas, los 16.000 hogares inscritos y el 6% a nivel municipal. La leyenda de la tabla desgrana los contenidos para el que lo necesite, obviamente. Si vamos aumentando de escala, es a golpe de rueda de ratón, las capas van fundiéndose al paso de la escala y nos va generando la información a nivel de distrito. Los distritos van cualificados por una cropleta en función del indicador, que en este caso es el porcentaje de hogares demandantes en el ámbito considerado. En este caso estamos viendo los distritos y aumentando el zoom, pasamos a escala de barrios y picando en los barrios, por ejemplo, si nos fuéramos al barrio de San Jerónimo, que son uno de los que presenta mayor intensidad en la distribución del indicador, pues vemos que el barrio de San Jerónimo del Distrito Norte pues presenta una distribución de porcentaje de demandantes de vivienda protegida escrito en el registro en torno al 11%, como marca la etiqueta. Pues en este orden de cosas pasamos a otra prestación y vemos ahí explicando los contenidos accesibles a través del cambio de pantalla. Si nos acercamos al bloque de información de la caracterización física del parque residencial, viene acompañada la aplicación de los contenidos que incluye y pasamos a la escala del diagnóstico en los atributos que tienen que ver con la distribución de la tipología de vivienda entre colectiva y unifamiliar, la caracterización física de esa tipología a través de indicadores de antigüedad, calidad constructiva, superficie media y la calidad constructiva de la misma, sí la he repetido, la antigüedad, la calidad y la superficie, por tipologías, como digo, y estos indicadores nos sirven para identificar, por ejemplo, enlazando con la charla que hemos tenido antes, la oportunidad de escuchar, qué parte del parque residencial de Sevilla no es recurso a largo medio para la población que en proyecciones demográficas esperamos abarcar en el periodo de vigencia del plan, sino para poder mantener o consolidar los inmuebles residenciales que son soporte de la población en la actualidad, ¿no? Poco se habla de eso, ¿no? Pues ni poco se habla de esto. Ahí está el papel de la rehabilitación y de los agentes como el que hemos visto antes, ¿no? En la ciudad de Sevilla, a nivel de diagnóstico, podemos identificar aplicando filtros tan elemental como aplicar un filtro que tiene que ver con la edad de la vivienda, la antigüedad de las viviendas superior al año 80, tampoco estamos hablando de en torno a 40 años, anteriores al año 80 y calidad constructiva inferior a la media, obtenemos en Sevilla un 33%, vivienda familiar que requiere rehabilitación, en porcentaje un 33% del parque residencial de Sevilla está en esas condiciones. Representan más de 100.000 viviendas sobre el total parque residencial de Sevilla. Si esta información la llevamos al capítulo de indicadores, obviamente ese indicador no se distribuye en el territorio de forma homogénea. Si nos centramos y tratamos de buscar ese indicador que tiene que ver con las viviendas familiares con necesidad de rehabilitación, vemos de fondo el resto, ¿verdad?, de atributos. Pues vemos en qué ámbito administrativo a nivel de distrito se concentra
la mayor o menor proporción de los inmuebles de esta categoría, por las horquillas que tienen que ver por los tramos inferiores al 10%, como es en los remedios, y por los tramos entre el 76 y el 100%, que a nivel de distrito no lo vemos porque ese indicador no aplica a escala de distrito en esa intensidad, pero si nos vamos a escala de barrio, pues vemos barrios como los que hemos tenido oportunidad de ver estos días en otras intervenciones, en otras rehabilitaciones grandes de barrio, como por ejemplo Los Pájaros, en los que el porcentaje de viviendas que requieren rehabilitación porque cumplen o convergen con esos criterios que han servido de ensayo a la muestra para determinar qué inmuebles son los que requieren rehabilitación, pues resulta que en el barrio de Los Pájaros el 99%, el 100% de los inmuebles de uso residencial, pues cumplen con esos criterios que determinan la necesidad de intervención, como hemos tenido oportunidad de ver en otras charlas. No voy a abundar en torno a eso. Este mapa pues permite el acercamiento a esa realidad de las necesidades de rehabilitación en la ciudad a escala de barrio, cuantificando y cualificando la proporción de los inmuebles en los términos en los que os cuento, pues a partir de esta coropleta y picando en las áreas delimitadas, pues vemos, por ejemplo, que en el barrio de La Encarnación, pues esta situación está en torno al 10%. Pasamos de... Bueno, aquí me puedo... Bueno, por explicaros un poco en qué consiste esto, todas las aplicaciones, todos los mapas incluyen en la parte superior izquierda un navegador, ¿vale? Un navegador por búsqueda que nos permite buscar, pues yo qué sé, voy a buscar la casa de mi madre en Virgen de las Torres, en el barrio de Triana. Pues si tú metes Virgen de las Torres y ella quiere, pues te da las opciones de picar. Tú sabes la dirección concreta de una zona en la que te va a llevar a un barrio. Tú no sabes a lo mejor identificar el barrio, pero sí sabes meterlo en la línea de búsqueda y te permite cualificar o acercarte a la realidad de ese barrio pues a partir de una dirección postal o del barrio o del distrito. Volviendo a los bloques previos de información, si nos vamos a escala de diagnóstico y usamos en vez de la caracterización física del parque residencial el uso y sus situaciones anómalas, pues esto nos permite ver una de las últimas prestaciones que hemos hecho como estudio específico para Envisesa en este final de año 2022, que tiene que ver con la deshabitación, ¿no? Cómo se distribuye la vivienda vacía en la ciudad, o la presión turística residencial, que es anterior a esta prestación que os comento, también reciente, del año 22, o cómo se distribuye la vulnerabilidad residencial en la ciudad. En el caso de la deshabitación, hablaba ayer Felipe también, ¿no? Que la vivienda vacía en Sevilla pues, se ha reducido del año 11 al año 17, que se hizo el primer estudio de vivienda vacía, del 14 al 7%. Y de la última métrica que se hizo en el año 17 a la que presentamos en la actualidad, se ha vuelto a reducir un punto más y estamos ahora en el 5 y pico, en torno al 6%. Esa capacidad de búsqueda o de detección del dato que requerimos para evaluar si efectivamente hace falta redoblar esfuerzos en ampliar la campaña que se prevé en el plan de vivienda para captación de vivienda vacía, a través de herramientas de este tipo, nos dice o nos traduce o nos permite visualizar que es mejor invertir la pasta en otro sitio porque no hay vivienda vacía en la ciudad de Sevilla para movilizar a los efectos de convertirse en recursos para políticas de plan. Estos indicadores a nivel desagregado de distritos, yo soy muy pesado, lo siento, pero me toca hacerlo así, nos lleva a identificar a nivel de áreas administrativas de barrio cómo se distribuye esta patología o esta cualificación. Ya deja de ser patológico en el momento en el que se acerca al lector de rotación y vemos cómo los barrios más intensos acumulan más intensidad en este indicador, más vivienda vacía, el índice de deshabitación es mayor y vemos cómo esa situación que se daba con anterioridad, donde la vivienda vacía, el que conoce la prestación sabe de lo que hablo y el que no, tiene los recursos abiertos para poderlo comprobar, que se concentraba mayormente en el centro, ¿no? El centro como territorio caniche, que sufre todas las patologías a la vez, pues vemos que los ámbitos donde la vivienda vacía ahora se queda estocada ya son ámbitos más periféricos. Son recursos de otro tipo, no son recursos del tipo de los que eran o conmovían a los discursos o planteamientos más activos en este sentido en zonas del casco histórico. Y un poco este es el planteamiento de la aplicación. Si nos vamos a otro ámbito conceptual de los bloques que habíamos hablado al principio,
que es el que tiene que ver con la titularidad y otros recursos disponibles. Voy a centrarme en este último capítulo. Se ha incluido una cualificación que tiene que ver con cómo se distribuyen las viviendas familiares de la ciudad por titularidad, cómo se distribuye esa titularidad en el seno de las personas jurídicas públicas, que en definitiva son las que tienen la punta de lanza, que no el 100% de los recursos, pero sí tienen que hacer pedagogía, como hablamos al principio, la posibilidad de poner los inmuebles a disposición de las políticas públicas de vivienda. Y, por último, se aporta una prestación. Esta presentación que se está haciendo es una presentación, digamos, en prime. Esto es un estreno absoluto. Si tuviéramos en otros foros, se llamaría así. Al hilo de lo que también se habla en otras mesas, ¿no?, que la participación de la información en el desarrollo de la ejecución del plan. Yo, en este sentido, el que conoce el plan de difusión de fomento de la participación de Envisesa es consciente, y el que no, pues yo se lo digo, también está la información disponible. Toda la información que estamos produciendo desde el principio de la prestación hasta ahora ha pasado por las distintas mesas sectoriales previo a su publicación. Y en ese sentido, esta información venía a cuento traerlo a estas jornadas, que también es cierto que se han adelantado de plazo, estaban previstas más tarde, pero como coincidía o entraba en el margen de lo electoral, pues se han adelantado por desenlazar una situación de otra. No se ha llevado todavía a las mesas, ¿vale? Por eso esta información no está todavía en abierto, porque no está aprobada por ese órgano de participación. Centrándome en el guión, que a mí me gusta mucho salirme de la senda, el mapa de la vivienda protegida es otra de las virtualidades que le da valor a la aplicación, en el sentido de que genera una información necesaria para la aplicación de las estrategias de vivienda. No quiero hablar de política, voy a centrarme en estrategia porque yo soy técnico. Y pone de manifiesto una realidad que no es propia solo de nuestra ciudad, sino también de otros territorios, pero como estamos centrados en este, vamos a ver cómo se distribuye. En este caso hemos sido positivos y de arranque ponemos la vivienda familiar protegida activa en la ciudad. En la ciudad de Sevilla hemos tenido la posibilidad de identificar, a través del acceso a los registros de la Consejería de Fomento y los que posteriormente genera la Gerencia de Urbanismo, que es la que tiene conferida desde la elaboración de la LAURA la competencia en calificación, que más de la mitad del parque residencial de viviendas protegidas de Sevilla se ha amortizado ya se ha descalificado. Por lo tanto, de los 20, vamos a verlo, vamos a preguntarle al término municipal cuántas viviendas se han calificado en Sevilla, que desde el plan autonómico, al amparo del plan del 86, ¿no?, si no me equivoco, el primer plan autonómico de vivienda, hasta la actualidad se han construido en viviendas 26.000 viviendas protegidas en Sevilla, y de esas 26.000 viviendas solo siguen activas algo menos de 12.000. Por lo tanto, hablando de recursos y hablando de estrategias, hablando de políticas públicas y políticas sociales, yo lanzo este mensaje. La información que se presenta en el mapa, como digo, por ser positivo, es la distribución de esas viviendas protegidas activas, ¿vale? Pero vamos a ser un poco traviesos, como dice mi chico, y vamos a sacar, en vez de las viviendas activas, las viviendas que se han amortizado, ¿vale? Eso nos permite ver, lógicamente, los colores más oscuros son los sitios más desfavorables y los que acumulan un mayor número de viviendas amortizadas o descalificadas por la posibilidad de descalificación de esas viviendas, obviamente. Y vemos cómo en ámbitos de gran construcción de vivienda protegida, como son los ámbitos de Alcosi y de Sevilla Este, más allá de la distribución de la proporción de viviendas protegidas por el régimen de tenencia, ¿no? Si en alquileres estamos hablando del 11% o se han producido viviendas protegidas en torno al 90% en propiedad, más allá de la propiedad o el alquiler, porque se podría traficar con ellas y meterles en el tráfico jurídico siempre que los usuarios sigan cumpliendo los requisitos y tengan limitado el precio, que es lo que realmente protege la vivienda. Si nos vamos a la proporción de amortización, pues vemos que en el barrio, por ejemplo, también lo he hecho a posta, claro, me he ido a uno de los más descalificados de Entreparques, pues tenemos un 55% prácticamente de viviendas ya amortizadas, ya han dejado de cumplir su función como recurso al servicio de las políticas públicas, frente a un 45% que siguen activas
del total de viviendas protegidas del ámbito, que son 5.600. Estamos hablando que se han amortizado más de 3.000 viviendas, ¿no? Nos estamos planteando en esta jornada muchas veces si realmente, ¿no?, hablábamos también ayer, de la evidencia de que es más fácil captar una vivienda libre y gestionarla desde lo público a través de un alquiler social antes que construirla, obviamente. Pero si damos un paso más para atrás, el primer recurso, el recurso más inmediato disponible, pues tiene que ver con la no descalificación de ese parque residencial, claro, que tantos recursos públicos consume. Ahí lo dejo. Bueno, anunciaros que tanto que en la aplicación aparece una memoria técnica que explica más o menos lo que yo he intentado trasladaros, pero bien, y un apartado de metadatos que es ya para los yonkis, en el que aparece la relación de los 130 atributos que cualifican el término municipal, pues el periodo de vigencia, el periodo de actualización, la fuente de información que la genera y el vínculo web a partir del cual se accede a los datos. Y, en fin, información para frikis, como dice Victoria, que está a disposición vuestra también. Y incluye también un apartado que es el apartado de informes, como las prestaciones ya terminadas que se han trabajado de forma paralela o de forma contextual, añadidas al general del sistema, porque tienen que ver con prestaciones específicas. Algunas ya las conocéis porque se han presentado previamente, y otras más recientes, como son la aplicación que mide el índice de precios de alquiler de referencia en Sevilla en el año 2022, o, como hemos visto también, la vivienda vacía en el año 22. Ahí lo dejo. Pues, muchas gracias, Mario. Muy bien. Bueno, como decía Mario de su compañero, muy didáctico y muy solvente en la presentación. Tenemos unos minutillos. Yo os voy a plantear alguna duda que probablemente se deba a que yo soy obtuso y no me he enterado, pero así le sirve a los demás. Con esto tenemos, digamos, un mapa transversal, una foto en presente de una amplia categoría de campos de datos y demás, y hacía Antonio referencia a eso, longitudinalmente, de manera retrospectiva, ¿hasta cuándo se remontan estos datos? O sea, hasta dónde se puede remontar, dependerá también del tipo de datos, me imagino, ¿no? También porque depende de que estén registrados o no. La explotación que se ha hecho, claro, son cosas más o menos recientes. Nosotros empezamos a intervenir en este contexto, desafortunadamente, hace menos tiempo que Vicky. Ojalá nos hubiéramos conocido antes en este camino. Nosotros empezamos a trabajar con esto. La primera explotación de datos que hacemos en Visesa es del año 17. Si bien, como conocemos la necesidad del interés de generar esa información longitudinal, nos referimos a la evolución de esa información en el tiempo, ¿no? Hasta cuándo nos retrotraemos, ¿no? Hay informaciones que están publicadas, muchas informaciones que están publicadas con carácter longitudinal, pero las que nosotros hemos incorporado al sistema, que, como digo, de partida tiene que ver con los contenidos del plan, pues tienen más que ver con la evolución de la población. Y el punto de partida, la población, cómo se agrupan en hogares. Los hogares no es una información difícil de acceder, a pesar de que son realidades, ¿no? De que son disponibilidades, ¿no? Pues los hogares se computan y se miden, ¿no? Y todas las competencias municipales estadísticas a través de los padrones de habitantes que se cruzan con el INE generan estadísticas de hogares, ¿no? Tienen que tener controlado cuántos hogares hay en su ciudad. A lo que tú decías, el punto de partida de los análisis longitudinales lo iniciamos en el año 15. Tampoco lo iniciamos en el año 15 gratuitamente, sino dentro de estas estrategias de vivienda que en el ámbito municipal parten también de esa época aproximadamente. No hay estrategia anterior a ese plazo en estos términos, y se aplican a partir de ese año conceptualmente porque entendemos que en el ámbito del desarrollo inmobiliario es un punto de inicio de un nuevo ciclo, ¿no? El ciclo post-burbuja. A partir del año 15 empieza una dinámica inmobiliaria nueva, ¿no? En la ciudad, en la ciudad, en la nuestra y en otras grandes ciudades, ¿no? De España. Entonces entendemos que ese punto de partida es un punto tiene sentido, ¿eh? Merecido para generar esas métricas que nos acompañan. Hay otras métricas que surgen como estadísticas experimentales del INE, por ejemplo, las que tienen que ver con la vivienda turística o las que tienen que ver con la de distribución de renta,
que nos retrotraemos al punto de origen de esas métricas, ¿no? Las turísticas tienen 2 cortes anuales, en febrero y en agosto. Los dos cortes se vuelcan en el sistema porque entendemos que es una información contextual que es de utilidad, y las de renta, obviamente, pues son absolutamente necesarias, también se vuelcan, ¿no? Sí. Yo quería añadir a lo que ha dicho Mario, que efectivamente hay información que hemos trabajado nosotros que no existía anteriormente o que nadie se había dedicado a trabajarla, mimarla o cuidarla. Por ejemplo, la intervención de los servicios sociales municipales. Es una información que nosotros hemos solicitado al ayuntamiento, hemos trabajado y hemos generado. ¿Cuándo se ha generado esa información? Pues cuando hemos hecho el plan de vivienda. El análisis longitudinal de eso pues lo podremos hacer cuando actualicemos esa información. Por ejemplo, hay otra información que no generamos nosotros directamente, sino que tratamos una vez que se publica, pues por el INE o por el IECA o el Ministerio de Transporte y Movilidad. Por tanto, si en el año 19 sale una estadística sobre precios de alquiler con esa componente espacial que nos permite, pues a partir de ese momento lo incorporamos y a partir del momento podemos hacer las mediciones. Una cosa interesante también que me gustaría añadir, que creo que no la hemos dicho, es que toda la información que se ha utilizado para montar este sistema es información que está sacada de registros administrativos. Nosotros no hemos cocinado ningún dato, ni hemos hecho ninguna encuesta, ni hemos hecho ningún tratamiento. Aquí no hay ninguna cocina, sino que lo que hay son datos de registros públicos, datos publicados por el IECA, publicados por el INE, o en su caso, explotaciones sobre fuentes administrativas a las que hemos tenido acceso, como por ejemplo el registro de demandantes o las intervenciones de los servicios sociales municipales o, por ejemplo, otra fuente de información que hemos tratado también para cualificar la situación del mercado de alquiler de la vivienda, pues los registros de fianza de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ¿no? Todas esas fuentes son fuentes públicas y son registros administrativos de carácter público y, por tanto, datos que no hemos cocinado nosotros, ¿no? Por decirlo de algún modo. Aunque suene mal eso de lo de cocinar, pero... También de interés a lo que comenta Antonio, tampoco lo hemos comentado, yo he tenido la oportunidad y se me ha pasado en el turrullo. Esta información es descargable, ¿vale? La información tiene posibilidad de descargarse en formato plano a nivel de diagnóstico en CSV o en JSON. Y también hay una opción que es el GeoJSON para usuarios SIG, pues pueden descargársela con la componente social. La componente espacial asocia a cada uno de los registros. Se descarga de forma masiva, con selección concreta de registros individuales o la descarga masiva del paquete de atributos que se está analizando, ¿no? De hecho, iba a comentar a ese respecto lo que es esa exportación de datos que permite traer informes, como decía, me imagino que una estadística descriptiva la permite por porcentaje y demás que tú has puesto de ejemplo. Ahí ya os ha hecho algo, no, me imagino que la aplicación directamente no, pero hay experiencia de aplicación estadística inferencial para encontrar correlaciones a lo mejor entre unos indicadores y otros indicadores. Esa es una de las virtualidades del sistema. El potencial que Yo lo que pasa es que tengo algunas dependencias que tienen que ver con estas cosas, pero claro, las dependencias al final las tienes que pagar. Entonces, la virtualidad de la generación de información deviene, en Sevilla es una utilidad que está muy bien pensada, es una de las cosas que realmente el área de estadística ha conseguido gestionar a lo largo del tiempo bien, y es como agregar las sesiones censales en barrios, ¿no? Son que las competencias estadísticas, tanto estatales como autonómicas, trabajan con la unidad mínima de información a nivel de escala de sesión censal, ¿no? Y en Sevilla los barrios son agregaciones de sesiones censales. Entonces, eso te permite, utilizando estadísticas oficiales, como decía Antonio, nosotros tratamos de converger al empleo del dato público, vamos, primero por la credibilidad del dato, ¿no? ¿Verdad? Todo se discute y todo se debate, pero estamos hablando que el dato es el mismo para ti y para mí, aunque pensemos diferente, ¿no? Te permite compararlo con otros territorios y además tiene la utilidad, ¿no? La virtualidad de que ese dato se mantiene con gastos generales, ¿no? Entonces, nada más que hay que conducirlo en la línea en la que la metodología establece, ¿no? Por los porcentajes, los que son cuantitativos, los que son indicadores, tiene su proceso de traducción y de incorporación, ¿no? Pero es una utilidad fundamental y te permite comparar, pues, el territorio nuestro, pues, con otros territorios o de escala o de densidades o de tamaño
similares o parecidos o aproximados, ¿no? Y una última cosa. Como esto viene de un marco europeo, un marco después ya a nivel nacional, etcétera, autonómico, ¿cómo se sitúa la herramienta en cuanto a grado de desarrollo y demás en comparación con sus análogas en otros municipios de España, no sé si de Europa? Bueno, yo quiero decir una cosa. En Andalucía, vamos a quedarnos en Andalucía, que podemos empezar a construir a partir de nuestro territorio. En Andalucía, en el año 2014, se aprobó un decreto por el que se regula la creación del Observatorio de la Vivienda. Una de las funciones de ese observatorio que está creado con normas debe ser una de estas, por ejemplo, ¿no? Eso está ahora mismo pendiente de desarrollar. Es verdad que en el marco de los servicios estadísticos de la Junta de Andalucía, el IECA sí que publica bastantes cosas de relevancia y demás, y que es muy útil, ¿no? Pero nadie ha mimado o ha cuidado en ese ámbito autonómico de agrupar todas estas estadísticas, digamos, relacionadas con una única materia o similar materia, como puede ser la de vivienda, y agregarla e integrarla, ¿no? Es verdad que luego sí que, bueno, por las estadísticas de Eurostat y demás, todas están, pues el IECA participa, el INE participa, pero bueno, ahí hay todavía bastante camino por recorrer. Bueno, pues Mario, Victoria, Antonio, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo y nada, que haya suerte y siga manteniéndose y progresando este proyecto. Y que tú lo veas. ¿Vale? Y que yo lo vea.